La corrupción parece ser un problema arraigado en muchas partes del mundo y con frecuencia está vinculada a la dictadura, la violación de los derechos humanos y los asesinatos por razones políticas. Si bien las democracias a menudo son criticadas por la libertad que brindan para el robo, la corrupción parece ser aún más pronunciada y perdurable en las dictaduras. Esto se debe a la falta de contrapesos en estos regímenes y a la total impunidad de sus líderes para saquear los fondos públicos. A pesar de que la corrupción gubernamental es un problema extendido en América Latina y África, no son las únicas regiones afectadas, ya que también encontramos ejemplos de mandatarios corruptos en Estados Unidos y Europa. Veamos algunos de los personajes más destacados. Número 1. Robert Mugabe, quien gobernó Zimbabue, la antigua Rodesia, durante décadas y es ampliamente reconocido como un símbolo de la corrupción en África. Nacido en 1924, Mugabe comenzó su carrera como profesor antes de ingresar a la política rhodesiana como secretario de publicidad del Partido Democrático Nacional. Fue cofundador de la Unión Nacional y se convirtió en líder guerrillero contra el gobierno de Ian Smith, que había declarado la independencia de Rodesia del Reino Unido. Mugabe regresó del exilio para convertirse en el primer ministro de Zimbabue en 1980, cuando el país obtuvo su independencia y cambió su nombre a Zimbabue. Mugabe estableció una élite en el poder que se enriqueció a través de la corrupción, mientras que la mayoría de la población continuaba en la pobreza. Mantuvo un control férreo sobre las riquezas de la república y las elecciones eran un mero formalismo para mantenerse en el poder, marcadas por el fraude y la intimidación. En el año 2000 se apoderó de las tierras de los propietarios blancos, lo que devastó la economía del país. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que las expropiaciones eran ilegales, Mugabe se mantuvo en el poder hasta 2017, cuando el ejército lo obligó a dimitir, asegurándole un retiro privilegiado que incluía inmunidad legal, protección de sus intereses comerciales y un generoso pago. Mugabe vivió en el lujo hasta su fallecimiento en Singapur en 2019. Número 2. Mohamed Suharto, presidente de Indonesia, quien fue catalogado como uno de los presidentes más corruptos de todos los tiempos en un ranking elaborado por Transparencia Internacional en 2004. Suharto asumió la presidencia en 1968 y estableció un gobierno centralizado y militarizado. Durante su mandato, el país experimentó un crecimiento económico impulsado por la industrialización, que se convirtió en su principal fuente de riqueza personal. Para llevar a cabo cualquier negocio importante en Indonesia era necesario contar con un asociado vinculado a la familia o al círculo de testaferros de Suharto, lo que garantizaba el éxito a través de la intrincada burocracia. Estos asociados recibían participaciones en los negocios sin aportar capital y obtenían la mayor parte de las ganancias. Un ejemplo de esto fue la privatización del sistema de agua en Yakarta, donde el hijo de Suharto recibió una participación del 20% en la empresa estatal de petróleo. Estos dos presidentes son solo el comienzo de nuestra lista de los líderes más corruptos de la historia. Realizaba exportaciones e importaciones de petróleo a través de dos compañías de fachada que pertenecían a la familia de Suharto, reteniendo 35 centavos de dólar por cada barril comercializado. Otra forma en la que obtenía ganancias era mediante la creación de entidades llamadas Yayasans, que supuestamente recibían donaciones de empresas con el objetivo de mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los indonesios. Sin embargo, la mayor parte de este dinero terminaba alimentando la red de corrupción encabezada por el presidente. Durante sus 31 años en el gobierno, se estima que Suharto acumuló una fortuna de 35.000 millones de dólares. En 1998, debido a disturbios en Indonesia y la presión del sector militar, Suharto se vio obligado a renunciar y falleció en Yakarta en el año 2008. Número 3. Richard Nixon, quien ostenta la reputación de haber sido posiblemente el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos, especialmente tras el escándalo Watergate que culminó en su segundo mandato. Nixon nació en 1913 en Yorba Linda, California, y tras ejercer como abogado y servir en la Reserva Naval durante la Segunda Guerra Mundial, fue elegido como representante en 1946 y senador en 1950. Aunque tuvo una candidatura fallida en 1960, finalmente obtuvo la presidencia en 1968. En junio de 1972, 5 individuos fueron descubiertos dentro de las oficinas del Partido Demócrata en el complejo Watergate, lo que desencadenó el escándalo.
Este hecho fue solo la punta del iceberg que reveló un entramado de espionaje financiado con pagos ilegales, convirtiéndose en el mayor escándalo político en la historia de Estados Unidos. A pesar de negar inicialmente su conocimiento de los hechos, Nixon logró ser reelegido en noviembre de 1972. Sin embargo, las investigaciones continuaron, impulsadas por el trabajo de la prensa, especialmente el periódico The Washington Post, que contó con un informante anónimo apodado Garganta Profunda. Con el avance de las investigaciones, Nixon quedó cada vez más comprometido y la Casa Blanca incluso intentó borrar aproximadamente 18 minutos de una de las cintas en las que el propio presidente grababa sus conversaciones en el despacho oval. En 1974, ante la inminente condena en el juicio político realizado por el Congreso, Nixon optó por admitir su culpabilidad, convirtiéndose en el único presidente de Estados Unidos que ha renunciado al cargo. Número 4. Ferdinand Marcos, quien gobernó Filipinas desde 1965 hasta 1986 y aún hoy en día su nombre tiene un impacto significativo en la memoria de los filipinos. En 1972, Marcos declaró la ley marcial y consolidó su red de poder, con el respaldo de su esposa, Imelda Marcos, conocida por sus gustos extravagantes y numerosos pares de zapatos. Bajo el gobierno de Marcos se estableció un sistema de capitalismo de compinches, en el que las empresas más lucrativas estaban controladas por familiares, amigos y testaferros. El gobierno fortaleció al ejército como pilar de su poder, restringió la libertad de prensa y encarceló a sus opositores para silenciar las críticas sobre su descarado saqueo del dinero público. En 1983, el opositor Benigno Aquino fue asesinado al regresar de su exilio, lo que llevó a la comunidad internacional a prestar mayor atención a los abusos en Filipinas. En 1986, Corazón Aquino, viuda del líder asesinado, derrotó a Marcos en unas elecciones que éste intentó desconocer. Sin embargo, las protestas populares forzaron a la pareja presidencial a huir hacia Hawái. Posteriormente, se descubrieron pruebas de que Marcos había robado miles de millones de dólares durante su prolongado gobierno, aunque murió en 1989 antes de que concluyera el proceso judicial en su contra. Número 5. José López Portillo. Fungió como presidente de México desde 1976 hasta 1982, liderando el país durante un periodo de expansión económica seguido de una devastadora crisis en 1981, causada por la abrupta caída de los precios del petróleo. A pesar de que la corrupción gubernamental era una característica persistente en México desde sus inicios como república, muchos pensaban que se había alcanzado un punto máximo durante la administración de Luis Echeverría. Sin embargo, López Portillo superó a su predecesor gracias a la enorme cantidad de dinero que México obtuvo durante el auge petrolero, que finalmente colapsó en 1981. Bajo su mandato predominaron la corrupción, el despilfarro y la frivolidad, y tras su administración, México abandonó el nacionalismo económico para adoptar políticas más liberales. Sus familiares, hermanas, cuñados, primos y amantes se convirtieron en grandes beneficiarios del poder, incluyendo a su hijo José Ramón, a quien llamó sin ningún pudor el orgullo de mi nepotismo. Durante su gobierno, su compinche Arturo el Negro Durazo se convirtió en uno de los personajes más siniestros en Ciudad de México al liderar la policía. López Portillo nombró general de división a su compadre Durazo, saltándose todas las reglas militares. Incluso llegó a afirmar que su administración bien podría ser la última oportunidad de la revolución y sus conceptos para resolver los problemas de la nación. Número 6. Nicolas Fouquet. Aunque no ocupó la presidencia, ejerció un control virtual sobre las finanzas de Francia durante su mandato como superintendente de finanzas bajo el reinado de Luis XIV. Fouquet, educado por los jesuitas y con títulos nobiliarios de vizconde y marqués, dejó una red de control económico durante su tiempo como procurador general del Parlamento y superintendente de finanzas, cargos que ocupó simultáneamente entre 1653 y 1661. Fouquet fue el principal beneficiario de un periodo de caos financiero en Francia, caracterizado por el fraude y los favores otorgados a los financieros del gobierno. Este superintendente aprovechó la situación para enriquecerse enormemente, llegando a ser uno de los hombres más ricos de Francia. Incluso el primer ministro Mazarino parecía estar a merced de Fouquet debido a su participación en la trama de corrupción. Sin embargo, llegó un momento en el que el rey Luis XIV ya no pudo tolerar los gastos extravagantes de Fouquet, quien había adquirido el puerto de Belén en Mérignac y un gran castillo en Ambao.
En 1661, Luis XIV ordenó su arresto, lo sometió a juicio y lo condenó al destierro perpetuo en la fortaleza de Piñerol en los Alpes. Oficialmente, Fouquet murió en Piñerol en 1680, aunque su certificado de defunción nunca fue encontrado. Número 7. Fidel Castro. A lo largo de su vida denunció constantemente la riqueza, la ostentación y el lujo en las sociedades capitalistas, pero según uno de sus guardaespaldas, nunca se privó de tales comodidades durante su largo liderazgo en Cuba. Juan Reinaldo Sánchez, quien afirmó haber conocido al verdadero Fidel Castro, fue un agente de seguridad cercano al líder comunista. Según Sánchez, las fotos en las que Castro aparece sonriente o relajado junto a él demuestran su estilo de vida. En su libro La vida oculta de Fidel Castro, publicado en 2014, Sánchez revela que Castro tenía más de 20 residencias, una gran cantidad de casas y una isla privada al sur de la bahía de Cochinos con un restaurante flotante. A pesar de sus declaraciones públicas en contra del capitalismo y su énfasis en la austeridad, su estilo de vida era el de un capitalista sin restricciones. Según Sánchez, el salario oficial de Castro era de solo $36 al mes. En 2006, Forbes lo incluyó en el top 10 de los individuos más adinerados del mundo. Número 8. Rafael Leónidas Trujillo. El general Rafael Leónidas Trujillo ejerció un control autoritario en la República Dominicana durante un largo periodo, convirtiendo al país en su propiedad personal. Fue apodado Chapita por el pueblo dominicano debido a la abundancia de condecoraciones que solía lucir en su uniforme. Trujillo gobernó la nación caribeña que comparte la isla La Española con Haití, desde 1930 hasta 1961, incluso extendiendo su influencia mediante títeres a los que cedía el poder. Este periodo, conocido como la Era Trujillo, fue caracterizado por una brutal tiranía que dejó una estela de miles de muertes, ya que los opositores al régimen eran eliminados de manera encubierta y se disfrazaban como accidentes. Trujillo fue el primer terrateniente de República Dominicana y no toleraba ninguna competencia en los negocios en los que se involucraba. Durante su mandato, el país experimentó un cierto crecimiento económico que sin duda benefició a la población, pero también brindó oportunidades para que él y su círculo cercano, encabezado por sus hermanos, saquearan más recursos. Aunque contó con el apoyo de Estados Unidos debido a su férreo anticomunismo, sus acciones provocaron tensiones con los propios estadounidenses. Esto se debió en parte a su intento fallido de asesinar al presidente venezolano Rómulo Betancourt y a los brutales asesinatos de las hermanas patriotas Minerva y María Teresa Mirabal, opositoras al régimen, perpetrados en 1960. La vida de Trujillo llegó a un fin violento el 30 de mayo de 1961, cuando su vehículo fue emboscado por un comando opositor en la carretera entre Santo Domingo y San Cristóbal, siendo acribillado a balazos con armas suministradas por la CIA. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes. Hasta la próxima.